Escuchar el evangelio. Para todos está abierta la puerta, hermanos. Ya tenemos libertad de esto, hermano. Tener la oportunidad de que ellos puedan despertar al evangelio del Señor Jesucristo, amados hermanos. ¿Ve? Entonces, hermano Pablo, continuando con eso, dice, Dimas me ha dejado, dice. Es que el Señor sabe cómo va a conducir su iglesia. En las escrituras vamos a encontrar, he dejado a mi hermano enfermo, dice hermano Pablo, no me acuerdo el nombre, ¿no? A fulano he dejado enfermo, cuídenlo, dice. Entonces, nosotros no tenemos que ver, hermano, las fallas, lo que tenemos que ver es la palabra. ¿Cómo ha sido ese salmo que hemos leído, hermanos? ¿Ah? Al inicio dice, no, yo tengo fallas, Señor, dice, pero yo quiero seguirte. Eso dice el salmista David, yo tengo fallas. Ojalá yo fuera entre esos que cumplen tus mandatos, tus leyes, dice. ¿Ve? Pero está pidiendo ayuda al Señor. Así nosotros caminamos, hermano, porque esos son pruebas. No es que, hermano, uno entra ya, no, tiene lucha, hermano. El enemigo quiere hacerte caer, te quiere hacerse tropezar. Pero vamos a tener esta mañana un mensaje titulado El Absoluto, hermano. Bueno, entonces, estando ya en Cochabamba, luego de compartir con los hermanos, etcétera, llegué, ya habían estado desayunando, hermanos. Pasamos a la sala de reuniones. Y a uno de los hermanos que estaba presidiendo, dice eso, hermanos. En algunas iglesias se están inclinando erróneamente iglesias en el mensaje, hermano. Entonces la exhortación ha sido eso. Tenemos que ser vigilantes. Los pastores ya conocemos la historia de la iglesia de los días de los apóstoles. ¿Cómo fue? Así también es igualito ahora, hermanos queridos. Conocemos las mañas y artimañas de Satanás. Se va a entrar en medio de ustedes. Va a causar divisiones, dice hermano. Va a empezar a murmurar. Va a empezar a observar otro hermano. Tal vez al pastor le va a observar, etcétera, sus errores. Hermano Braham, tomando del salmista, dice, Señor, no veas mis errores, sino la manera cómo quiero yo servirte. Otra cosa sería que la persona se vuelva libertino, ¿no ve? Sinvergüenzamente, descaradamente, hermano, haga las cosas de pecado delante de nosotros, ¿verdad? Pero si un hermano está andando fielmente al Señor y cae, hermano, en un error, entonces nosotros, por nuestra misma experiencia, que nosotros mismos pasamos por eso, tenemos que orar, ayudar a esa persona. Hay un testimonio, dice, una señorita que había sido cristiana, así como estas niñitas, desde chiquitita ha sido cristiana. Sus papás siempre le llevaban a la iglesia, etcétera. Se ha criado en el evangelio, en el cristianismo, amados hermanos. Pero cuando ya llegó a ser joven, se conoció con un joven que también era cristiano, digamos, pero 2 años, algo así nomás recién había estado en el evangelio. Él no fue criado desde pequeño, hermanos. Pero él quería servir a Dios. Él estaba firmemente, hermanos, muy decidido a servir al Señor. Y como esta muchacha que ya había tomado experiencia el evangelio le había dicho a su esposo, porque se casaron,
le había dicho, mira, querido, para ti debe ser muy difícil poder afrontar las tentaciones de este mundo. Yo, desde niña, he sido cristiana, he vivido las experiencias, pero tú has cosido el mundo. Y cuando tú sales por la calle, los debes ver a tus amigos, tus amigas, etcétera, y quizá te quieren jalar. Siéntate quietito, niño. Quizá te quieren llevar por el mal camino. Si alguna vez pasara eso, no te pongas mal. Yo te voy a seguir esperando y vamos a orar aquí, le dice hermano. La gloria al nombre del Señor. Ese es el espíritu cristiano, amados hermanos. Amén, hermanos. Entonces, así nosotros vivimos en lucha, en batalla, amados hermanos. Aún después de que hemos hecho todo lo posible y quiere y se siente al mundo, bueno, pues seguimos pidiendo misericordia, amados hermanos. ¿Cierto, hermanas, hermanos? Ese es el espíritu cristiano, amados hermanos. Así que aquí nadie es mejor que otro. Nos sometemos a las mismas pruebas, a las mismas tentaciones. La carne es enemigo del espíritu, hermanos. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Como a niños, historias, dramas nos ha contado el profeta, ¿verdad? Dice que había un jefe indio, se había convertido al cristianismo. El hermano Branham ha ido a predicar, hermano, todo lado, montañas, todo ha ido en los lugares de Canadá, hermanos, ha ido a caminar. Y con ese jefe indio se había encontrado de mucho tiempo. Y este hermano le dice, hermano Branham, tengo un sueño, dice. Constantemente, dice, en mi sueño, dos perros pelean, dice. ¿Y quién gana? Le dice el hermano Branham. Aquí yo le doy más comida, dice. Hermano, la comida es la palabra, la oración, el ayuno, etcétera, hermanos queridos. Ya les he explicado respecto al ayuno también, hermanos, ¿verdad? No van a ayunar con la denominación. Yo he estado ahí, hermano Andrés también ha estado ahí, los antiguos hemos estado ahí. En el ayuno que van las hermanas de las denominaciones, enseñan cómo ayunar, pero no es la manera de ayunar, hermano. La Biblia dice, pues, con humildad, con lloro, con llanto, con súplica. En el ayuno de la denominación te enseñan, hermano, quieren obligar a Dios, y este es un mensaje, les he compartido, hermano. Hay ayuno, hermanos queridos. Y eso hemos visto muchas veces. Y esas hermanas que iban a ayunar, venían, hermano, predicaban, pero eran peleadoras, malas. ¿Cómo van a volver así del ayuno, hermanos queridos? Si el perro ha sido alimentado correctamente, hermano, tiene que vencer esas cosas, hermano, de las tentaciones de la carne. Su carácter tiene que cambiar, el ayuno lo tiene que hacer cambiar, la oración lo tiene que hacer cambiar. Amén, hermanos. Yo les he dicho, a las hermanas estaban preocupadas del ayuno, yo ya les he enseñado, amados hermanos. No sea una tradición, hermano, tiene que ser una necesidad. Si tienes necesidad de ayunar, tu espíritu te está haciendo que ayuna, hermano. Clarito es pues cuando la persona se siente bajoneada, abatido, su espíritu triste, hermanos, etcétera. Ora, hermanos, aún todavía, entonces necesita ayunar, hermanos queridos. Pero en la denominación, ¿saben cómo les enseñan a ayunar? No van con humildad, con súplica. Señor, poder, dame poder, Señor. Así, hermano, el diablo le va a entrar, dice pues, hermano querido. Les enseñan de una manera muy distinta a lo que el Señor, hermanos, ha enseñado, hermanos queridos. Es peligroso, hermanos queridos. Eso dice el profeta, y eso les he compartido varias veces.
si no has nacido de nuevo, ora. Es necesario que hasta ayunes. Para nacer de nuevo, ayuna. Amén, hermanos. Pero primero tiene que nacer de nuevo. Tiene que entender bien cómo es eso, amados hermanos. Y eso vamos a ver también el mensaje esta mañana. Amén, hermanos. A pesar, hermanos, de que tengo el testimonio del viaje, quizá esta mañana no vamos a avanzar mucho. Siempre lo postergamos para el siguiente servicio. Bueno, pero primero cumpliré, hermanos, con los encargos que me han dado los hermanos allá en Cochabamba. Me ha alegrado mucho. A ver, hermano Andrés, ¿se acuerda? ¿Quién más está aquí? Hermano Javier no está. Me he encontrado con hermano Fidel. ¿Se acuerdan? Fidel Dios creo que apellidaba, ¿no? Ahí había estado el hermano Fidel. ¿Y de dónde ha aparecido? Tantos años que no lo veo, hermano. Desde que nos hemos separado de la iglesia de allá, hermano. 20 y tantos años en ser. Ya él había estado ahí como diácono atendiendo de mesero. Estaba. Hermano Fidel, le digo. Con él hasta hemos trabajado, hermano. Hemos trabajado de albañiles. Porque yo no tenía trabajo esa vez. Y bueno, dándole un ratito de atención, también atendiendo a los hermanos, me están saludando, hermano, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Un rato de esos, me doy tiempo, hermano, digo, Fidel, que es la hermana Juani. Ha venido, hermano, está allá en la cocina. Vamos, quiero saludarle. Le saludé a la hermana Juani, está bien conservada, hermano, la hermana Juani, hermano joven. Sus hijos jóvenes, hermano. Mira, hermano. Y me pregunté por la hermana Marcelina. Vive juntamente con él en el mismo valle. Sí, sigue asistiendo a otra iglesia, van a decir que Dios lo ayude a nuestra hermana, porque él ha conocido este mensaje, ella ha conocido este mensaje, hermano. Amén. Así que tuvimos momentos, hermanos, de poder saludarnos, estrecharnos las manos. Manda muchos saludos los hermanos de Cochabamba. Algunos estaban en la misma situación que yo, especialmente los de La Paz. Ayer, después de terminar el servicio, todos hemos volado, hermano, a la terminal, porque hoy día los pasajes van a disparar. Carnavales en Cochabamba, pues, hermano. He llegado a las 12 y pico, hermanos. Las flotas a esa hora aquí en la terminal, llenito, hermano. Cochabamba, Cochabamba. Todos queriendo viajar a Cochabamba, hermanos. Ve. Entonces, ellos se han ido por eso, porque el pasaje va a subir, pero yo tenía responsabilidad aquí más que todo. Les dije siempre que iba a volver, hermano. Así chiquititos, hermano. Hermano Lino Mollericona. Hace un año atrás, un poquito más, tal vez 2 años, no sé, ha enviudado este hermano. Y hace unos meses atrás se ha vuelto a casar. Es mi mayor, hermano, se ha casado. Y la casualidad hace que se sienta a mi lado. Hermano, muchas felicidades por tu matrimonio. Ay, hermanito, no he podido invitar a todos. Me dice. Vas a presentar a tu esposa, le digo. Me ha llevado, hermano, voy a presentar a su esposa. Hemos bromeado. La gente que estaba ahí se ha reído. Su jarapi ha conseguido el hermano. Le digo, él también está necesitando jarapi, me está diciendo. Bueno, hemos pasado unos momentos muy gratos con otros hermanos y el ambiente también era bonito, tanto que ha llovido todo verdecito está allí, hermano, ¿no? Entonces, les mandan saludos los hermanos. Una cosa que nunca habíamos tocado, pero a un hermano pastor se le ha ocurrido mencionarlos, nuestra relación con hermano Rolando. Ya que ha sido tocado ese tema, a mí me queda aclarar eso, hermano. No se ha podido en ese momento porque no era apropiado, hermanos queridos. Yo me voy a reunir con Rolando y vamos a
poner las cosas, hermano, en orden, en paz, que todo se arregle, hermanos queridos. La mayoría de ustedes saben, nos hemos separado de ellos por la doctrina, amados hermanos. Y por lo que yo he visto, he charlado con hermanos Rolando y sus hermanos de congregación que le estaban acompañando, siguen igual, hermano. Con eso, no le dan todo el mensaje de hoy, titula el absoluto, no le dan el absoluto, hermano, al mensaje. O sea, partes que a ellos les puede servir de ayuda, que es bueno para ellos, así nomás lo toman el mensaje, pero no lo toman como el absoluto, amados hermanos. Pero esta mañana he elegido ese mensaje, ¿ya? Entonces, siguen igual, de manera que esa ha sido la razón para que yo me pueda separar de ellos, amados hermanos. Y quiero que conozcan también nuestros hermanos las visitas. Yo no me he robado ni una oveja, amados hermanos. Yo no he organizado, hermanos, hermano Orlando está mal, ¿quién quiere irse conmigo? Vámonos. No he sacado a nadie. Solito me he ido, hermano. Con el tiempo los hermanos han venido, hermano. Yo no les he ido a buscar tampoco, hermano. Les digo siempre, hermano. Pero a mí me consideran como que yo hubiera robado ovejas, hermano. No es así, hermano querido. Ellos han visto por la necesidad de escuchar el mensaje tal como es, como ha sido dado al profeta. Esa ha sido la razón. Han hablado de Huachalla, han hablado de Ricardo Plaure. Estos hermanos Ricardo Plaure y Huachalla tienen estos mensajes que nosotros estamos leyendo, hermano. Eso el mismo distribuidor de mensajes ha dicho, que él les ha dado a ellos. Entonces ellos manejan estos mensajes que nosotros leemos, partecitas que a ellos les conviene, lo que les parece bien, pero no dicen de dónde han leído, ni de dónde han traído. Especialmente tienen ellos, no ver el don de sanidad divina, ¿verdad? Esas partes leen, hermanos, son del mensaje. Eso mismo estaba haciendo Rolando, yo los he descubierto, pues, hermano. Por eso él no me tenía ya mucha simpatía, hermano. Porque se llamaba la carpa de Jesús, nuestra iglesia. Ahí hacían lo mismo. Y Huachalla era de la misma línea. Este Huachalla dice que venía, hermano, con la carpa de Jesús. Yo no lo he conocido, pero dice que venía. Así que siguen con lo mismo, amados hermanos. Entonces eso tenemos que aclarar. Hemos sido, yo creo que ambos, Rolando y yo, nos hemos quedado callados, hemos sido prudentes. No nos hemos puesto a encarar en ese momento, pero tiene que haber. Eso les aviso a ustedes porque tenemos que hacer esto, hermano. A ver, hermanos, un día de estos voy a ir a buscarle a Rolando y quiero hablar con él respecto a esto, porque en una siguiente reunión, hermanos, se tiene que clarificarse, ¿verdad? Si no, nos van a seguir mirando con desconfianza, algo así, ¿no? Tienen que saberse, hermano, con un testimonio. Bueno, ¿qué más? Bueno, ellos hoy día tienen servicio también a esta hora, pero gran parte nos hemos salido, especialmente los paseños han ido. Al final de la reunión siempre dicen, ¿no? ¿Quién va a hacer ahora la reunión de pastores? A veces hay un silencio prolongado, nadie se anima. Esta vez ha habido varios, hermanos, pero para posterior. Yo estaba animando a decirles que iba a ser para septiembre, como que es nuestro compañerismo que tenemos en septiembre, para hacer solamente una reunión ministerial, hermano, solamente pastores nomás, hermano. Pero este hermano Lino se me ha adelantado, pues. Él ha dicho que va a ser grande. Pero hay una cosa también que primero hay que aclarar, es respecto a lo que les he dicho con Rolando, y ustedes saben, en todo Bolivia, hermanos, hay como dos grupos, hasta tres hay, hermanos. Unos son los del retorno,
a quienes les hemos estado invitando, han estado viniendo a nuestras reuniones, pero con el propósito de que se acoplen al compañerismo que nosotros tenemos con el mensaje solamente. Pero ellos quieren arrastrarnos al lado que ellos tienen y esta vez no les habían invitado a Cochabamba. Entonces, hermanos, el otro grupo es de Samuel, que es el más grande, hermano Samuel Chauca. Hace 2 semanas estaba aquí y nos ha visitado. Nos ha hecho conocer también que él está construyendo un tabernáculo que es en 500 metros cuadrados como para 1000 personas, hermano. Y este mes también ellos querían inaugurar. Dice que es cerca a Chonchocoro, hermanos, ese tabernáculo. Pero no se han animado, como tanto ha llovido, ese lugar no es todavía urbanizado, no tiene carreteras asfaltadas, nada, dice que es bajo, hermano, para llegar. Entonces están esperando que haya un poquito, se seque y recién van a inaugurar, hermanos. Yo creo que será para el siguiente mes, tal vez, no sé. O sea que eso están esperando también. Recordarán nuestros hermanos, yo ya hice una reunión. ¿Qué año hemos hecho, hermano Andrés, te acuerdas? Debe ser 95, 96, 97 debe ser, ¿no? Nosotros no teníamos dónde reunirnos, hermano. Yo vivía en un solo cuarto allá en la calle La Paz del Sur. En ese cuarto era mi dormitorio, era mi comedor, era donde mi hija, mi esposa hacían sus trabajos, mi esposa era profesora, ahí hacía sus trabajos, mi hija también en el colegio hacía todo ahí, yo también ahí mismo trabajaba. Y en ese cuartito chiquitito también hacíamos nuestra reunión bien apretaditos, hermanos. ¿Ya? Bueno, no sé qué fue lo que impulsó este hermano Lino que les estoy contando. Cuando asistí a la primera reunión que estuvieron allá en Cochabamba, precisamente en esta misma congregación que estuve ayer, pero ellos estaban en otro lado esta vez, hermano, en su casa, algo así era la reunión. ¿Dónde vamos a hacer la próxima reunión? Y mi idea, hermano, siempre es que todos los hermanos anden juntos, hermano. Yo expuse en esa reunión ese deseo que todos debemos andar juntos. Y con este hermano Lino dijo que sea en Oruro. Yo no conocía todavía eso de que no voy a poder, como ahora dicen, no tengo iglesia, no tengo lugar. Yo me sentí la responsabilidad, dije, bueno, cuando llegué aquí a Oruro les avisé a los hermanos querían desmayarse, hermano. No teníamos tabernáculos y en mi casita nos estábamos reuniendo. ¿Dónde íbamos a hacer? Les dije, bueno, consigan un lugar, nos vamos a alquilar, lo que sea, haremos, pero ya está comprometido. De todas maneras. Respecto a las hermanas, no había problema, campeonas para cocinar, como ahora, hermanos. Ya las han reemplazado aquí las hermanas que están presentes. Campeonas, hermanos. Para cocinar no había problema. Preocupado yo voy a estar pasando los meses, ahora ¿qué hacemos? No hay. ¿Dónde vamos a alojar? Necesitamos alojamiento. Yo no sabía esa vez, podría haber dicho que sean ministros nomás, no, pues hermano, ellos invitaban siempre a todas las iglesias que vayan con sus ovejas. ¿Cómo vamos a alojar ahora? ¿Dónde vamos a conseguir catres, camas? ¿Qué hacemos? Fui a la Cruz Roja, hermanos, a fletar los colchones. La iglesia del hermano Néstor Genio, que es bautista. El hermano me prestó payasas, hermano, frazadas. ¿Y dónde íbamos a hacer? Mi esposa dice, en mi escuela haremos, y era vacación, hermano. Vacación era, hermano, hemos hablado con los directores, ya, compren los vidritos, compren los pinturitas, nos ha dicho. Bueno, pues hermano, ya teníamos el local, era en el cementerio, esa escuelita que hay, ¿no ve? Ahí, hermano, ahí trabajaba mi esposa. Entonces, frazadas faltaban. Después me enteré
que todos los hermanos de la iglesia habían carapampeado, hermano. Todos juntitos habían dormido, sus frazadas, sus colchones, todo donaron, hermano, en el suelo habían dormido ellos. Bueno, un desprendimiento muy bonito había, hermano. Esa vez, yo no hice discriminación a nadie, hermano. He invitado a toditos, a todas las iglesias que podía haber en Bolivia, hermanos queridos, con los que tenía contacto. Yo les he dicho siempre, si yo voy a hacer otra vez reunión, voy a hacer igualito. Pero primero voy a preguntar, porque hermano Samuel no vino, ni él, ni ninguno de sus asociados vino. Y voy a viajar a La Paz, hermano, ir a hablar con él. Hermano Samuel, estoy queriendo hacer una reunión de pastor. ¿Va a estar usted? Porque la última vez usted me ha rechazado. ¿Va a estar o no? Y si me dice que no, lo voy a consultar al Señor, hermano. O no hacemos, o hacemos con los que quieren, hermano. Pero yo más estoy dirigido a no hacer, hermano. No quiero ofender a nadie, hermano. La primera vez que he hecho, he salido herido porque otros no han querido venir, me he sentido mal y me he causado problemas con los hermanos. Que se ha ido allá, con ellos está, han hecho su reunión, ellos ya no me han invitado, hermano. Le ha dolido a mi esposa, a mi hija, hemos llorado siempre, hermano. No era mi intención esa, más bien yo quería unirlos a todos. No unirlos, sino que asistan a una invitación. Ya de que quieran unirse depende de ellos, hermanos, ¿no? Pero yo quería invitarlos. Entonces, yo esto lo estoy participando por si se toma una decisión de hacer una reunión de pastores, amados hermanos. Pero va a ser ministerial nomás. No van a venir con sus ovejas, solamente pastores nomás. No tenemos lugar nosotros para poder atender tanta gente, hermano, ¿no es cierto? Esa vez, ¿sabes cuántas personas hemos atendido, hermano, en la escuelita? 150 personas, hermano. Mi esposa, hermano, era muy fiel al Señor. Víctor, me dice, ¿qué le digo? Algo ha pasado, me dice. Era un milagro, hermanos queridos. ¿Sabes qué? No ha faltado ni una presa. Cocinaron pollo, no sé qué hicieron. Ni una presa ha faltado, ni una presa ha sobrado. Cabalito, hermanos queridos. Gloria a Dios. Porque no sabíamos ni qué cantidad iba a venir. Rolando también vino con su iglesia, hermano. Damos gloria a Dios, hermanos. Esa fue la única vez que hicimos, hermano. Pero hicimos con un desprendimiento único, hermano. Que haya una unidad en amor cristiano para todos. Y eso siempre es mi deseo, amados hermanos. Amén. A veces la palabra nos hace doler, hermano, pero no tenemos que enojarnos. Hermano Braham dice en esto. Esto fue hace 2 domingos, creo que les he compartido. Esto les va a doler, dice así, ¿no? Les va a doler. Pero usted no tiene que enojarse, eso no es bueno. Mire, hermano, lo que les he dicho. ¿Usted cree que porque es bautista, metodista, pentecostal, y que asiste a la iglesia, etcétera, usted cree que va a ir al cielo? Así les ha dicho, hermano. No, no se van a ir ustedes al cielo por eso. ¿Cómo le puede llegar eso a la persona? Pero si yo voy a la iglesia, yo soy cristiana, y ahora me están diciendo que no voy a ir al cielo, ¿quién es este hombre? ¿Cuál sería tu reacción, amado hermano? Fuerte, ¿no es cierto? Pero así como él dice, esta es la salida. Hoy tenemos un mensaje, hermano. Este mensaje es sobre todas las iglesias que hay, bautistas, metodistas, católicos, pentecostales, testigos de Jehová, con cuanta iglesia que tú conozcas. Este mensaje es para inyectar a todititas esas iglesias, hermano. A todititos que se quieren decir, soy cristiano. Que voy a la iglesia es para todos. Porque toditos se han desviado igual como en los días de Jesús. Fariseos equivocados. Esenios equivocados. Escribas equivocados. Celotes equivocados. Los romanos, peor todavía.
5 religiones había cuando había Jesús, toditos equivocados. Y ahora ha dicho que va a ser igual. ¿Cuántos hay ahora? Si en los días de Jesús había 5, ahora ya son más de 1000. Y toditos están equivocados, hermanos queridos. Porque han tomado con el nacimiento natural. El nacimiento natural siempre es enemigo de Dios, siempre. Este nacimiento que nosotros hemos tenido de nuestra mamá, porque todos hemos sido concebidos en pecado, es enemigo de Dios. Por eso Dios nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Que nos vamos a quedar con el nacimiento de nuestra mamá nomás, como Nicodemo, pero pueden ser inteligentes. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino. Muy inteligentes, hermano. Podían haberle discutido a Jesús todo. Discutían con los apóstoles, porque ellos no entran al alma de la palabra. Pueden leer la misma Biblia, pueden dar sus opiniones, etcétera, pueden copiarse todo, pero no entran al alma de la palabra. Más adentro, mucho más adentro. Eso yo noto cuando hablo con las personas. Ayer, por ejemplo, cuando ya estaba hablando con Rolando, estábamos frente a frente. Uno de sus hermanos dice, pero la Biblia dice que nosotros estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles. Está bien, pero eso ha sido restaurado. Se habían olvidado de eso la iglesia, hermano. El profeta de esta edad ha restaurado todo eso. Los fundamentos de los apóstoles estaban pisoteados. Los fundamentos de los apóstoles estaban perdidos. Era de boca. Pero vino, hermano, el Señor con el profeta y lo ha restaurado, amados hermanos. Sabemos qué son los fundamentos de los apóstoles ahora. No es solamente un dicho, no es una lectura de la Biblia nomás, hermano. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la próxima reunión que se ha de realizar ha de ser en La Paz, en junio. Dios mediante. Esos meses son para mí muy críticos, hermanos. Más al contrario, quiero proponerles algo, y no solamente para mí, sino para todos los que en esos tiempos podemos viajar. Es invierno, ¿no? Yo creo que podríamos dividir en 2 zonas. Para los tiempos crudos de invierno, que se haga en Cochabamba o en Santa Cruz. Y los tiempos de calor que se hagan en el altiplano, pues, hermano. Pero, hermano, ir en invierno a La Paz, una vez fui, hermano, casi me congelo, amados hermanos. Yo tengo problemas, pues, con respecto a eso. Así es que, y en su punto va a estar el frío, hermano. Hermanos, es tremendo, ¿verdad? A estos niños, hermano, hay que abrigarles, chulitos, chalinas, guantes, todo hay que cuidar a estos niños. ¿Qué va a andar así en invierno, así livianito? Difícil, hermano. Hay que cuidar. ¿Ya ven lo que hace mamá por ustedes? En tiempo de invierno les cuida todo, ¿no ve? Así Dios también nos quiere cuidar de todo. ¿No es cierto? Bueno, damos gloria al nombre del Señor, hermanos. Un aplauso al Señor, gloria a Dios. Bueno, entonces esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor, aleluya. Yo creo que vamos a introducir nomás esta mañana, hermanos queridos, porque el testimonio ha sido muy largo, siempre es así cuando se viaja, etcétera, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a leer, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26 y capítulo 23 más van a listar, hermanos. Primero vamos a leer el 26, verso 15, y después el 23 del verso 11. Amén. Y es así. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ah, ya sabemos que se trata de Pablo, ¿verdad? Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Seguimos. Por lo cual, os rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Ahora vámonos a Hechos 23. Volvemos atrás. Desde el verso 11. Amén. Gloria a Dios. Y la noche siguiente, presentándosele, el Señor le dijo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerán ni beberán hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales se fueron a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Y ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros, como que queréis entender de alguna cosa más cierta. Y nosotros, antes que llego, estaremos aparejados para matarle. Gloria al nombre del Señor. Quedamos ahí, hermanos. Gracias te damos, amoroso Dios, que en ella tienes, Señor, vida para tus hijos. Porque toda palabra es buena para enseñar, redarguir, enseñar, exhortar, Señor. Padre bondadoso, la obra siempre te corresponde a ti, porque nosotros solamente somos beneficiarios. Nosotros, Señor, no hemos hecho nada para recibir esta bendición, Señor, pero tú, por tu gracia, nos los ofreces, Padre, porque quieres tener un pueblo juntamente contigo allá en la eternidad. Lo que tú quisiste hacer, nadie te lo puede arrebatar, Señor. Gracias te damos por todo esto, en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nos da antes de introducirnos acá al mensaje, nos da un testimonio el profeta, hermanos, de la deuda que tenía, ¿verdad? Miles de dólares debía y no sabía cómo pagar. Entonces da ese testimonio, lo cual ustedes lo van a escuchar nomás ya a través de la WhatsApp. Les vamos a pasar este mensajito, hermanos. Como nos hemos extendido mucho ya hasta esta hora, entonces vamos a entrar directamente al mensaje, amados hermanos. Amén. Bien, los pasos del hombre son dirigidos por Jehová. Y de muchos de los mensajes que el Señor lo ha inspirado al profeta, siempre en alguna ocasión, de una manera muy peculiar, ha hecho que él preste atención a ciertas cosas muy raras, hermano, muy extrañas, que el incrédulo inclusive no lo va a poder recibir como voluntad de Dios. Por ejemplo, en una ocasión había estado, hermanos, en el campo y había encontrado, ahí cerca donde estaba haciendo una fogata, había encontrado una cajetilla de cigarrillos.
¿Ve? Y de esa cajetilla de cigarrillos, hermanos, se le inspira un mensaje, el filtro del hombre que piensa, por el filtro del tabaco que tenía el cigarrillo, porque a pesar de que ese filtro, que según dicen era para evitar cáncer, dice que es una trampa, hermanos, es un truco. Porque ese filtro, el que causa placer, dice hermano al fumador, es el alquitrán que tiene ahí adentro. Y ese filtro dice que filtra el alquitrán que se vuelve amarillo, que es también la nicotina, también dicen hermanos, también tiene ese elemento. Pero eso solamente dice que cuando fuma con el filtro no se satisface. Entonces, para que sea satisfecho, dice que tiene que fumarse más cigarrillos. Con esto quiero decirles que si se fuma un cigarrillo que no tiene filtro, con un cigarrillo ya estuviera satisfecho, ya está hartado. Pero cuando le pone filtro, dice que tiene que fumarse más cigarrillos, entonces solamente es un engaño. Y el hombre, el filtro del hombre que piensa, se engaña a sí mismo, ¿verdad? ¿No es cierto, hermanos? Entonces, tenemos que tener el pensamiento de Cristo, hermanos queridos. Eso sí no nos va a engañar. Entonces, en esta ocasión, él había escuchado, había captado una palabra que para él era, hermanos, algo excepcional. Este hombre había vertido, hermano, una palabra que dice el absoluto. Y eso lo llamó a indagar. ¿Qué quiere decir el absoluto? Esta es una palabra muy buena, según veo, pero ¿qué quiere decir el absoluto? Había ido a su biblioteca, bajó el diccionario y había leído en el diccionario que absoluto quiere decir un poder indeterminado. O sea, algo que no se puede terminar, que tiene lo máximo de poder, que significa el absoluto. Sobre eso no puede haber más otra cosa. Es como decir el amén, ¿verdad? Pero el hombre usa esa palabra. Y además puede atribuirse, hermanos, que tiene poderes, hermanos, interminables. Que con él puede hacer lo que él quiera, porque él es absoluto, es lo máximo. Amén, hermanos. Entonces, que eso sea nuestro texto en esta mañana, hermanos. Los pensamientos son, hermanos, algo que está dentro de nosotros, pero cuando lo hablamos, llega a ser palabra. Si solamente está en tu mente y no lo has expresado, entonces no es palabra, solamente es un pensamiento. Pero si tú hablas ese pensamiento, se vuelve en palabra, porque ya lo podemos hablar, lo podemos escribir, pero mientras esté en nuestro pensamiento, hermano, solamente es un pensamiento. Entonces una palabra es un pensamiento expresado. Y nosotros tenemos que tener los pensamientos de Dios. ¿Está claro, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Bueno, cuando hablamos en lenguas, por ejemplo, dice, tenemos que saber diferenciar esto. Cuando los cristianos tienen el don de hablar de lenguas, y como he dicho que nuestros pensamientos se vuelven palabra, pero cuando hablan lenguas, esas lenguas ya no son pensamientos del hombre, son pensamientos de Dios que se están volviendo palabra en la boca del hombre. Amén, hermanos queridos. Pero esa experiencia yo lo tengo cuando yo profeticé en una reunión, hermanos queridos. Todo tomó mi control, todo mi ser estaba controlado. Mi pensamiento estaba lúcido. Mis oídos, todo estaba lúcido. Era yo respecto a que estaba consciente. Pero las palabras que hablaba, como mis labios se movían, yo dije, ¿qué está pasando? Era algo que me estaba haciendo mover mis labios, era mi voz. Estaba moviéndose mis labios, todo, pero yo no estaba queriendo hablar, hermanos queridos. Yo ni estaba pensando lo que quería decir, solamente salieron palabras, hermanos queridos. Y eso fue cuando la iglesia se estaba dividiendo, peleando.
que la casa del Señor. Estaba hablando de la construcción del tabernáculo. Hay muchos problemas, hermanos, se edificó ese tabernáculo que lo vendieron, hermanos. Así que eso no era la voluntad de Dios. Cuando tenemos que hacer algo para Dios es de todo corazón, pues, hermanos, ¿cierto? Habían peleas, discrepancias, hacían kermeses, que ella no ha traído, que yo he puesto, que recién está trayendo. Peleas, hermano, había para poder hacer kermés también, hermano. Lo cual tampoco era bíblico, hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí decían que la casa del Señor, ahí fue, eso no es la casa del Señor. Eso es para que nosotros nos reunamos. Eso dije, hermano. Eso solamente fue. Y yo me asusté. Me he sentado, hermanos, ¿qué ha pasado? Me he puesto a temblar, hermanos, pero no era yo no quería hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, yo tengo esa experiencia y es cierto que cuando, hermano, Dios quiere usarnos o puede hablar en lenguas, puede profetizar, no somos nosotros, son los pensamientos de Dios que se está apoderando de las personas, amados hermanos. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, eso queda claro. Alabado sea Dios, hermanos. Y al profetizar, uno no está usando sus pensamientos, es Dios, porque uno dice cosas que normalmente uno no pensaría en decir. Bien, entonces, explicamos. El absoluto es lo definitivo y por lo tanto yo pienso que cada uno debe tener algo definitivo. Y detrás de todo éxito que ha logrado ha habido un absoluto, no importa lo que fuere. Ha tenido un absoluto detrás de ello y para que cada persona pueda lograr algo lo puede pensar muchas veces, quizá con la esposa. Es tiempo de que nos hagamos una casita, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuánto ganas? Hay tantos gastos, ¿qué hacemos? Nos haremos un crédito, pero ¿cómo vamos a pagar? Es trabajo conseguir dinero. Y hacen sus planificaciones. Después de tanto conversar, deciden, ya, bueno, nos arriesgamos, vamos a hacer. Eso es un absoluto, tomar una decisión firme. Hermanos, es lo mismo que cuando un hombre quiere casarse. Tiene que elegir su pareja. Tiene que decidir. Oh, bueno, ella no es tan bonita, pero tiene un buen carácter. Es una buena mujer, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que tener un absoluto, una decisión firme para que tenga éxito. Esos son sus propósitos, amados hermanos. Amén, hermanos. En todo caso, uno no se puede ir a la aventura. Por ahí no le va a salir bien. Por ahí las deudas le van a acumular, lo va a perder todo. O sea que tiene que calcular bien, hermanos, para poder tener una cosa definitiva, un absoluto. Amén, hermanos. ¿Cuántos han escuchado, hermanos, cómo se llamaba este dictador italiano en la Segunda Guerra Mundial? Benito Mussolini. Este hombre era muy soberbio, hermano. Si alguna vez sus videos van a ver, hermano, bien soberbio. Lo había dicho a su chofer, bueno, no me acuerdo ahorita qué hora, digamos las 9. Vas a estar a las 9 de la mañana en punto, quiero verte, para que me recojas. Bueno, el chofer había ido, hermano, faltando 1 minuto para las 9. Lo había visto. Yo te he dicho que vengas a las 9 en punto, no faltando 1 minuto, le había dado un balazo, hermanos queridos. Él estaba abusando del absoluto poder que tenía, porque ese era el poder político que él tenía. Así que los políticos se sienten con ese poder, que son lo máximo, lo más absoluto, que sobre ellos no hay nadie, que pueden hacer lo que quieren, porque es lo absoluto. Entonces estamos queriendo clarificar lo que significa esta palabra absoluto. ¿Hermanos?
Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, ese absoluto nosotros lo tenemos que tener, porque si no fuera así, ¿para qué nos estuviera hablando el Señor de esta manera? Ahora vamos a poner a los hijos de Dios, así como hemos expuesto el absoluto de cualquier persona, de un político hemos hablado, de uno que quiere casarse, de uno que quiere tener alguna casita, algo quiere. Pero miraremos a los personajes bíblicos que tuvieron un absoluto, lo cual es un ejemplo, un testimonio para nosotros. Amén, hermanos, eso es lo que nos importa. Amén, hermanos queridos. Miremos a Job. Job, algo más quiero antes de continuar con esto de Job. De la historia de Job, no sé cuántos mensajes ya hemos tenido, ¿verdad? Con un tema, otro tema, otro tema. O sea que la historia de Job lo tenemos, creo, bien grabado, ¿verdad, hermanos? Bueno, este Job, hermano, tenía su absoluto. Para él era Dios. Él era justo. Aún el diablo, hermanos, cuando se presentó ante Dios, hermano, tuvo la expresión de Dios de que él era justo. ¿Has visto a mi siervo Job? Ah, sí, pero es que tú le das tantos favores, tú le has hecho rico, etcétera. Tiene de todo, tiene muchas bendiciones que tú le das, pero si le quitas todo eso, él ya no te va a adorar. ¿Verdad? Entonces la Biblia dice que él era justo, amados hermanos, y él tuvo su absoluto. Para él siempre era Dios. Y entonces lo pone a prueba. Ustedes saben lo que pasó. Perdió su casa, se incendió, vino la tempestad, perdió los cultivos, vinieron los rateros, se los robaron sus ganados. Vino la enfermedad o qué sé yo, pero perdió a todos sus hijos, murió todos sus hijos. Ya no tenía nada. Se le apoderó una enfermedad de la cabeza a los pies, una sarna que tenía todo el cuerpo. Pero él tuvo su absoluto. Él seguía confiando en Dios, amados hermanos. ¿Verdad? Ya había perdido todo, hasta su mujer. Se le había puesto en su contra. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Has hablado como una mujer fatua, le dice. Sus amigos habían venido, hermanos. ¿Qué estás haciendo, Job? Ajá, malas cositas estás haciendo, ¿no? Por eso Dios te está castigando. Pero él estaba en su absoluto. Él sabía que él, hermano, había sido fiel a Dios. Él seguía confiando en Dios. Vinieron los sacerdotes queriendo consolarlo. Pero, hermano, en vez de consolarlo, han sido sus detractores, amados hermanos. Pero él permaneció en el absoluto confiando en Dios. Y con todo esto, como él era profeta. Aún dijo, hermano, después de que muera en mi casa, no es tan engañoso como el absoluto que puede tener un político, como el absoluto que nosotros nos podemos hacer en nuestras necesidades carnales. Ahora esto nos está llevando que nosotros tengamos nuestro absoluto a Dios. Porque ese es el carácter del cristiano. Por eso nos está poniendo a Job. Podemos ver la historia de Moisés. ¿Cómo fue Moisés? Moisés fue criado en el palacio. Su misma mamá lo crió, hermanos. El faraón, su hija, no sabían que era su mamá, pero ella lo crió. No es como vemos en las películas, hermanos, la historia de Moisés. El profeta dice, hermano, que esta señora que era su mamá y porque tenía leche, fue contratada por la hija de Faraón para dar leche, era su propia madre. Y ella cuando era niño le contaba la historia de dónde era él. Pero él tenía mucho cuidado de dar su identidad, amados hermanos. Y como él estaba en el poder,
político, digamos, porque él iba a ser faraón. Era como la hija de la hija, como el hijo de la hija de faraón. Él pensaba que con su poder que él tenía iba a libertar a ese pueblo. Pero era algo teológico, algo que él pensaba. Había algo de dentro de él que estaba destinado a eso, pero aún no se había manifestado la voluntad de Dios, sino que él pensaba que eso podía ser. Damos gloria al nombre del Señor, hermanos. Mire que esto lo van a escuchar aquí en el mensaje, amados hermanos. Yo no estoy hablando algo que no fuera lo que dijo el profeta, porque ¿sabe qué les decía ayer en la reunión, hermanos de pastores? Este libro está comprimido. ¿Recuerdan ese himno que cantamos, hermanos? Si el cielo fuera un gran papel, el mar sería tinta, cada hombre un escritor, cada ojo un pincel. Nunca podríamos terminar de escribir el amor de Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene revelación, hermanos queridos. Dios se revela de muchas maneras a nosotros. Nosotros en nuestras propias palabras, cada uno hablaríamos del amor de Dios, hermano. Los cánticos mismos que nos muestran, nos habla del amor de Dios, pero son diferentes poetas, diferentes músicos, que todo habla de Dios. Nunca podríamos, hermano. Y ahora que Dios nos revela sus misterios, si nosotros pudiéramos escribir de todas esas cosas que Dios nos enseña, esto había sido así, gloria a Dios. ¿Cuándo? Nunca pudiéramos terminar de escribir el amor de Dios, hermano. Amén, hermanos. Estamos a esa bendición tan grande que se nos ha abierto en la eternidad, amados hermanos. ¿Usted cree que va a poder terminar de hablar de Dios allá en la eternidad? Vamos a vivir miles, millones de años si se pudiera hablar de tiempo, porque tiempo ya no va a haber. Nunca vamos a poder terminar de hablar del amor de Dios, ese amor que ahora ha nacido en nosotros. Da gloria a Dios. ¿Usted se siente con esa capacidad ahora, hermano? Que allá, estando delante de Dios en esa perfección, ya no vamos a ser como nosotros, que nuestra cabeza nos duele, que nos hemos cansado, que ya no podemos aguantar la carne, no podemos aguantar el culto. Allá no va a ser así. Tú vas a ser un adorador eterno. Palabras que nunca has hablado aquí en la tierra te van a salir continuamente. Si aquí hemos empezado a hablar de Dios, ¿qué será ya? Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, él se mantuvo firme. Job se mantuvo firme. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar primeramente de Abraham, antes de hablar de Moisés. Abraham, ¿de dónde salió Abraham, hermano? Del lugar más pagano que existía, de Babilonia, donde Nimrod había hecho la torre de Babilonia. Esa gente todo ese sector era idólatra. Los papás de Abraham eran idólatras. La familia de Abraham eran idólatras, hermano. Todita su familia era idólatra. Y cuando ellos salieron de la tierra del Sinar, hermano, ocultaditos se han llevado sus ídolos inclusive. ¿Se acuerdan, verdad? Eran idólatras. Pero Dios no podía obrar con él. Era elegido de Dios, pero no podía obrar todavía con él, porque Dios pone condiciones. Amén, hermanos. Dios nos pone condiciones a cada uno de nosotros para que él pueda obrar. Y él le dijo, sepárate de tu parentela, le dijo el Señor. ¿Abraham se separó de un comienzo? No. Llevó a su papá con él, llevó una parte de su familia, llevó a Lot. Pero le he dicho, sepárate de tu parentela, con ninguno de ellos no te quiero ver, tienes que separarte de toditos. Y así caminó años. Solamente cuando Lot se quiso ir a Sodoma y Gomorra, ahí quedó totalmente separado de su parentela. Y ahí es cuando Dios pudo obrar de sí.
Ahí recién le dio la promesa de Isaac. ¿Cuántos años tenía? 75 años tenía Abraham, hermano. Más viejito que yo. Y su mujer tenía 65 años, era 10 años menor. Y él quería tener hijos, hermano, ¿verdad? No tenía descendencia. Dios ya le había dicho, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Tu descendencia va a ser como la arena del mar. Pero Señor, tú me dijiste, yo no tengo ni un hijo. En Sara vas a tener, le dijo el Señor. Amén, hermanos. ¿Y cuántos años pasó? De 75 a los 100 años. Recién Abraham pudo conocer a su hijo. 25 años. En esos 25 años dice que Abraham no dudó de lo que Dios le había dicho, porque era su absoluto, amados hermanos. Era lo máximo, lo final. Era interminable la promesa que Dios le había hecho, no se podía acabar, tenía que manifestarse. Ustedes conocen esa historia maravillosa. Puede tener una mujer de 75 años, o perdón, como era 10 años menor, de 85 años, puede tener, hermano, hijo. Aunque se embarazara, pudiera dar a luz, hermano, tan viejita puede morirse en el parto, ¿no ve? ¿Sí o no? Cada escritura que Dios nos da, hermanos, nos habla de su venida, de la salvación, de lo que Él es. Tantas promesas. ¿Cuántos saben que antes que veamos a Jesús, todos nos vamos a volver jóvenes? Amén, hermanos. Para el arrebatamiento, toditos nos vamos a volver jóvenes, hermanos. Los que están durmiendo, los santos que han dormido, se van a levantar en cuerpos nuevos, en cuerpos jóvenes. Allá en la eternidad no va a haber niños. Todos van a ser jóvenes. Allá en la eternidad no van a nacer niños. Adán tuvo mamá. ¿Tuvo mamá Adán? Su padre era Dios. Dios nos va a dar eso. Vamos a tener esos cuerpos, hermanos, nuevos cuerpos. Amén, hermanos. Damos gloria al nombre del Señor. Entonces, Abraham y Sara, para que tengan a Isaac, Dios los volvió jovencitos. ¿Verdad, hermanas, hermanos? Porque después de eso, Abraham y Sara, ¿a dónde fueron? A Egipto, ¿verdad? Y cuando Faraón le había visto a Sara, se había enamorado de Sara. ¿Ustedes creen que, hermano, de una viejita de 85 años se puede enamorar, hermano, un rey? De una viejita. Dice que Sara era la más hermosa de todas las chicas, de todas las quinceañeras que estaban en ese lugar, la más hermosa. Por eso Abraham le dijo, no vas a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi hermana. ¿Y por qué no le quitó pues Faraón, de hecho, como era rey, por qué no le quitó inmediatamente a su mujer? Listo, traigan a su mujer y a este que es su marido a patadas, bótenlo. ¿Por qué no se apropió de su mujer y haberlo hecho votar a Abraham? ¿Por qué? Podía haber hecho eso, ¿verdad? Pero porque hasta en los pueblos paganos era prohibido tomar la mujer de otro. Amén, hermanos. Porque eso era adulterio, eso era pecado. Aún siendo incrédulo, él no podía tomar a Sara porque su marido vivía. Sí, no lo podía haber tomado. Siendo rey podía, aunque sea casada, quiero que esté en mi arengue, a su marido bótenlo o mátenlo. Pero respetaban eso antiguamente, ahora ya no respetan, pues, hermano. Se divorcian, se casan con otros, se divorcian, se casan con otros. Antes no era así, ni los paganos, hermano, practicaban eso. Por eso Dios le da visión a ese rey Abimelech. Muerto eres.
porque esa mujer que estás queriendo agarrar es la mujer de mi profeta. Se estremeció, hermano, el rey. Hizo llamar a Abraham. ¿Por qué me has mentido? Había sido tu mujer, no había sido tu hermana. Váyanse. Si no, Dios va a destruir mi nación. Quiero que se vayan. Los ha votado a los dos, ¿verdad, hermanos? Gloria sea al nombre del Señor. Que los volvió jovencitos para tener a Isaac. Damos gloria a Dios, amados hermanos. Aleluya. Esto van a predicar, hermano, a ver, en la iglesia católica que te descubren ese misterio, en la denominación. Tal vez han visto esas revistas que algunas denominaciones sacan sus revistas. Testigos de Jehová, adventistas, mormones, son los que más sacan revistas, no sé qué más. Ahí van a ver, hermano, a Sara, viejita, con barriguita. No es así, hermano, los volvió jóvenes. Eso está hablando, hermano, de la resurrección, porque para recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, la novia va a estar presente. Hayan muerto hace 2000 años, hayan muerto, hermano, de 60, 70, 80, 100 años, jovencitos van a recibir a su novio. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bien. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Las promesas de Dios son siempre bajo condición. Uno debe tener absolutamente, no importa cuán fundamental usted sea con la promesa, siempre es bajo condición. ¿Cómo pudiéramos pararnos aquí y hojear por la Escritura para adelante y para atrás por horas, viendo que la condición es la que significa algo? Uno puede ser tan fundamental como quiera ser, pero está bajo condiciones por la promesa. Predestinación. Abraham le creyó a Dios y le fue confiado por justicia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Bueno, entonces, vamos a continuar con Moisés. El profeta y siervo fugitivo que Dios había criado y lo había educado en el palacio de Faraón, y Moisés salió con su entrenamiento teológico. El primer hombre, él lo mató y así produjo el primer defecto. Y Moisés estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Él no tenía un absoluto. Él solamente tenía un testimonio. No tenía el absoluto. Aún no se había encontrado con Dios. Tenía el testimonio, por el testimonio de su mamá. Él sabía que era hebreo y algo había de él que veía, hermano, que ese pueblo era su pueblo y no merecía vivir así. Él quería que sean libres, pero aún no se había encontrado con Dios, no tenía un absoluto. No tenía algo que lo podía fundamentar, tenerlo, hermano, en esa promesa, en esa condición de que evidentemente era él. Solamente de un conocimiento teológico, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando él mató al egipcio, como no tenía el absoluto, él tembló, no sabía qué hacer, no tenía el apoyo eterno, no tenía el apoyo absoluto para que él pudiera salir de medio de eso, no lo tenía. Era su deseo, su conocimiento teológico solamente. Él estaba hundido en sus propios pensamientos, nada más. Amén, hermanos queridos. Pero cuando se encontró con la zarza, ahí sí tuvo el absoluto. No lo pudo tener miedo a todo Egipto, todos los ejércitos de Faraón, ni a Faraón, ni a sus brujos, ni a sus científicos que anteriormente habían sido sus maestros. No los tuvo, hermano, miedo, porque además lo que ellos le habían enseñado no era lo absoluto que él estaba buscando, sino su absoluto era Jehová de los ejércitos. Así tiene que ser con cada cristiano. Tiene que encontrarse con su absoluto. Tiene que nacer de nuevo para que no ande fluctuante. Un día bautista, otro día pentecostal, otro día testigo de Jehová, otro día en aquí, otro día allá. Andando como caña medeado con el viento.
Juan Bautista tuvo el absoluto, porque el que le había hablado ya en el desierto le había dicho, a aquel que veas que le va a bajar el Espíritu Santo como palomita, etcétera. Ese es, él tenía el absoluto, la seguridad de que él iba a encontrarse con esa persona. En medio de vosotros hay uno, de que no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Yo voy a ver que le va a bajar la palomita, el Espíritu Santo en forma de paloma. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Ese es a quien voy a bautizar. Tenía el absoluto. No lo conocía Jesús, aunque era su primo, pero no lo conocía. Pero Dios le había dicho, hermano, que iba a ver esa escena. Ella vino con el absoluto de que eso iba a pasar. Amén, hermanos. Este mensaje es tu absoluto. Esta palabra es tu absoluto. Dios usa al hombre, sí, pero no es el hombre. El hombre habla, pero no es el hombre, es Dios. No miremos entre nosotros, hermanos, como que estamos haciendo algo grande nosotros. No, siempre dé la honra y la gloria a Dios. Eso enseñaron los profetas. Eso hablaron los apóstoles. No es la iglesia, es Dios. Es Dios en la iglesia, no es la iglesia misma, es Dios en la iglesia. Ese es nuestro absoluto, amados hermanos, hermanas. Si llegamos, hermano, a la unidad de la fe, nos vamos a abrazar, vamos a llorar, vamos a, hermano, orar por el hermano, etcétera. Pero no somos nosotros, es el Espíritu de Cristo que está en nosotros, es el amor de Dios manifestado entre nosotros. Ese es nuestro absoluto, eso tenemos que mirar. Dios nos ha traído a su palabra, pero no lo vamos a ver teológicamente como Moisés, que lo había visto teológicamente. Amén, hermanos queridos. ¿Sabe, hermano? Los profetas han cometido siempre errores. ¿Qué hizo Abraham? Mintió, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? Mató. ¿Qué más hizo Moisés? Golpeó la roca herida cuando él tenía que hablar la roca. Eso era como crucificar a Jesús por segunda vez, cuando él golpeó la roca. Por eso no entró en la tierra prometida, amados hermanos. El hermano Víctor va a cometer errores, eso vamos a ver, o vamos a ver el absoluto de este mensaje. ¿Verdad, hermanos? ¿Está claro a dónde tenemos que centrar nuestro absoluto? Nosotros somos, hermanos, concebidos en pecado. Vamos a cometer errores, amados hermanos. Pero este mensaje, espero que lo tengas bien adentro, hermano, querido hermano. Yo soy responsable por decirles esto. Usted es responsable por creerlo. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Esta bendita Biblia que está comprimido, estos mensajes, es como si lo hubiéramos descomprimido la Biblia. ¿Están escuchando? ¿Cuántos entienden eso de comprimir? Por ejemplo, les mandamos los mensajitos en WhatsApp, ¿no ve? Esos mensajes en WhatsApp, como es así normalmente grabado, es imposible mandar por WhatsApp. No abarca el espacio, digamos, como de aquí de pared a pared, hermano. Quisiéramos meter una cosita así, pero no vamos a poder. Entonces tenemos que comprimirlo. Lo comprimimos en kbytes, ¿se llama, hermano? Lo comprimimos en kbytes. Lo volvemos así chiquitito y podemos escuchar tal como es. Entonces esta Biblia es así, es eterna, hermanos queridos. Y esta su revelación que el Señor nos está dando es como si estuviéramos descomprimiéndolo. ¿Está captando, hermano? Espero que sí, así sea. Amén, hermanos queridos. Eso es la revelación. Un solo versículo. De un solo versículo, hermano,
nos puede hablar 1 hora, 2 horas del mensaje de ese versículo nomás. Damos alabanza al Señor. Bendito sea Dios, hermanos. Amén. Ya vamos a acabar, hermanos. La hora ya se avanzó. Amén. Bueno. Entonces, cuando Moisés se encontró, hermanos, con la zarza ardiente, Moisés había estado atado, hermano, a su absoluto, a su comisión. Él se quedó quieto. Y cuando lo hizo, su serpiente se tragó a las demás serpientes. ¿Ven? Él estaba atado a ese absoluto. Dios dijo, cuando tú liberes al pueblo nuevamente, me adorarás en esa montaña. ¿Y cómo tratará el enemigo de todas maneras posibles para tratar de apartarlo a ustedes absoluto? En lo que salían de Egipto, todititos nosotros hemos estado en Egipto, hermano. En el mundo. Hasta las iglesias evangélicas están en el mundo. O hemos salido totalmente sin conocer nada de la Biblia, sin conocer nada de Dios. Hemos salido del mundo o hemos salido de un lugar donde nos estaban haciendo creer que la palabra de Dios estaba ahí, pero había sido teológico nomás. Las iglesias y el mundo, o mejor dicho, la iglesia está en el mundo, está en Egipto, hermanos queridos. Así que Dios nos ha sacado a este mensaje. Se los voy a leer nuevamente. ¿Y cómo tratará el enemigo de toda manera posible para tratar de apartarlo de ese absoluto en lo que salían de Egipto? Habían salido de Egipto. Les pone en trampas sin salida, hermanos queridos. ¿Está escuchando? Cuando el diablo nos puede poner en unas trampas sin salida. Eso fue cuando ellos se encontraron en medio de las montañas, de riscos escabrosos, piedras filudas, que con guaguas y todo no podían subir a ese lugar. A su delante el mar y a su delante estaba el ejército de Faraón. No había dónde escapar. O morían ahogados en el mar, o cuando hubiesen querido subir esos riscos escarpados, hermano, no hubieran podido, se hubieran caído, hubieran muerto, los hubieran matado. No había manera. Pero como Moisés tenía el absoluto y era para liberar ese pueblo, lo que ese pueblo debía de seguirlo era confiar, porque Dios había escogido a Moisés. Y nosotros tenemos que confiar, porque este mensaje es lo escogido por Dios para que nosotros salgamos de toda trampa demoníaca, amados hermanos. Puede haber trampas sin salida. Si no va a poder el diablo con sus artimañas atraparte, dice, tú vas a mantenerte siempre fiel. Ya no puede hacer más ninguna otra cosa el diablo. Al gobierno te va a mandar encima. ¿Quién mató a Jesús? Tenía que ser la ley, el gobierno romano. ¿Quién mató a Pablo? El gobierno romano. El diablo ya no lo pudo tentar, no lo pudo arrastrar al mundo. Como no lo podía arrastrar al mundo, entonces el gobierno con sus leyes tiene que venir encima. ¿Quién va a venir con sus leyes a la novia en este final ahora? El ejército, etcétera. Todo se va a unir. La Biblia dice, hermano, que con ella fornicaron los reyes de la tierra. Nos va a manejar a los gobiernos para perseguir a los hermanos. Pero no tengan miedo, no nos va a hacer nada. En la tribulación sí va a hacer eso, pero a la novia no lo va a tocar. Va a ser una señal de que Cristo ya viene pronto, así que alístense, hermanos queridos. Amén, hermanos. ¿Estamos contentos? Tenemos que tener absoluto. En este mensaje yo he encontrado mi absoluto. A mí no me interesa que me diga que vengan testigos de Jehová, lo que sea. Ni mi pastor mismo me ha podido doblegar. Mi pastor quería desviarme.
que eso está mal, que no está bien, que aquí hay errores. Lo van a encontrar errores, pero para nosotros no es, porque para nosotros es luz. Donde ellos dicen error, ahí se están quedando, pero nosotros seguimos viendo. ¿Verdad, hermanos? A mí me dice, aquí ya no, esto está mal. Bueno, es que tú no estás siendo guiado por la luz. Nosotros vamos a seguir yendo, hermanos. Ellos se van a detener ahí porque no lo entienden, no le encuentran explicación. El diablo ha tomado este mismo mensaje. Han hablado, hermanos, de Cacú, que es un falso profeta, que toma los mensajes del hermano Braham. Han hablado de William Soto Santiago. Han hablado de Julio Alvarado, que toman estos mensajes, han hecho iglesias, han contradecido, hermano, estos mensajes. Pero los que son iluminados por Dios, en ninguno de ellos han caído en sus trampas, hermano. Dame gloria al nombre del Señor. Es tal como está. Han hablado de hermano José. Nuestro hermano José, el hijo del profeta, nos está diciendo los mensajes, las cintas, no se salgan de ahí, vuelvan a escuchar, tengan eso. Pero ahora ya ha aparecido grupos que le están haciendo al hermano José como Dios ya le están haciendo. Mire, el diablo de todo se aprovecha. Pero para nosotros, nuestro hermano José, es una exhortación de que no nos movamos del mensaje. Eso es todo. Eso es lo que cada pastor tiene que compartir, porque ya ha sido todo hecho. Ya ha sido la revelación totalmente dada, la forma como tenemos que permanecer delante de Dios con este mensaje. Nada ya se puede añadir, hermanos queridos. Y a nuestro hermano José lo están atacando de toda manera. ¿Sabe por qué? Los hermanos que están en el mensaje ya han visto, han escuchado lo que ha dicho el profeta. La mayoría de las iglesias en el mundo entero confían, hermano, en esas cartas que nos manda hermano José, los videos que dicen no se salgan del mensaje. Confían todo eso, hermano. Todas las iglesias que están, hermanos, identificadas con el mensaje, están tomando eso. Es como el centro, hermano, es como un cuartel general allá con nuestro hermano José. Hermano José es nuestro hermano. Es como el hermano Braham, es nuestro hermano. No es nuestro Dios, hermano. Es un hermano más que le ha sido dado el don de profeta. El hermano José también tiene un puesto ahí, pero para nosotros todo es Dios. Él usa sus instrumentos, hermano. Es como construir una casa. Electricista, carpintero, albañil, pintor, soldador. De todo se necesita, ¿no ve? Así Dios usa, hermano. Eso es, pero el trabajo es de Dios. Amén, hermanos. Da gloria al nombre del Señor. Bueno, con el testimonio que les he dado de mi viaje, todo, hermano, la hora no se nos ha ido. Esta noche vamos a continuar el mensaje. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a adorar a nuestro Señor, aunque la adoración es desde que entramos allá, todos adoramos, hermano. Vamos a agradecer a Dios. Gracias, bondadoso Dios, Señor, que nos has regalado una reunión tan preciosa, Señor, una reunión tan hermosa. Señor, tus palabras son siempre fieles. Tú tienes, Señor, condiciones para con tu pueblo. Y tú quieres, Señor, que los incrédulos puedan también, Señor, ser separados, porque donde hay incredulidad tú no puedes obrar, Señor. Y aquí tenemos un pueblo que cree en ti. Señor, tus bendiciones no los falten a mis hermanos. Te doy gracias también por la reunión, por la experiencia que hemos tenido ayer, Señor. Que todo sea fundamentado para que podamos andar, Señor, más y más unidos a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la asistencia de mis hermanos en esta mañana en el servicio, y que el pan diario que tú nos das, Señor, el pan que ha descendido del cielo, siempre sea en ellos, porque es el alimento a nuestras almas. Estamos contentos de que tú no te has olvidado de nosotros. Tenemos estos mensajes gloriosos en los que confiamos, porque es nuestro absoluto, Señor. Gracias te damos por todo. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantarle al Señor, gloria a Dios. Y que el Señor acompañe también a nuestros hermanos que han venido de Chayapata más allá, no sé. Así nomás todavía no me estoy acordando bien, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a decirle firmes adelante.
¿Cuántos se acuerdan, hermano, qué número es el mensaje? 62 creo que es, ¿no? Amén, ya está en los labios de nuestros niños también, hermano. ¿62 es, hermano? No, 72. ¿Ah? 113. Bueno, ya hemos solucionado nosotros, hermanos, no hay nadie allá al frente. Todos los que no puedan ver pueden leerlo ahí. Amén, hermanos. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. La alegría enseña, tremolando está, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestra y tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios y óigalo el abeto lleno de pavor, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hace potente la iglesia de Dios, celos ya gloriosos, marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor, firmes y adelante. Sin temor alguno, Jesús, aleluya, Jesús la iglesia, fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Aleluya, amén. No tengan miedo, hermano. Dice que el temor es lo primero que el diablo tiene, porque esos también son uno de sus artimañas. La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Nos despedimos en esta mañana y esta noche a través del medio virtual vamos a estar continuando este mensajito. Amén. Vamos a salir por la puerta lateral. Dios los bendiga, hermano.